de rendición, de honra, rendición de gloria al Señor. Así es. Y por eso en esta noche nosotros vamos a desglosar la alabanza como un instrumento de guerra. Normalmente cuando hablamos de guerra la gente piensa en oración, Así es. ¿sí? Y está bien, la oración es una de nuestras armas espirituales, pero nosotros vamos a ver a través de la clase cómo nosotros podemos usar la alabanza también para poder hacer guerra y en qué circunstancias nosotros también podemos alabar y no solamente orar. Por eso que me gusta el texto que usamos inicialmente que dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos, porque una alabanza también puede generar una atmósfera espiritual. Así es. Y por lo menos aquí en nuestra iglesia, nuestra hermana Kelly, ella pertenece al grupo de los adoradores. Entonces, ¿quién mejor que ella para poder profundizar en este tema de alabanza? Ya que nosotros bien sabemos que la adoración es un estilo de vida, porque debe ser nuestro diario vivir, honrar a Dios, darle gloria a Dios. La Biblia dice, darle la honra debida a su nombre, hermana Kelly. Entonces, nosotros no solamente debemos usar la oración como un arma de guerra, sino también la alabanza como un arma de guerra, hermana Kelly. Amén. Es importante a todos aquellos que nos escuchan, primeramente, y la hermana Katy acaba de decir algo muy importante y eso lo respalda la palabra del Señor. En el pasaje donde se habla acerca de la mujer samaritana, se hace un énfasis donde donde Jesús le dice a ella que eso es lo que Dios está buscando, verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y Jesús se le revela a la mujer samaritana a través de la palabra de Dios, haciéndole ver a ella de que en estos tiempos podríamos decir que hay mucha gente que canta alabanza, canta cánticos a Dios, pero no conoce al Dios Amén. al cual canta. Entonces es importante, la palabra del Señor nos dice que Dios está buscando que verdaderos adoradores, hermana Katy, verdaderos adoradores, pero que adoren ¿en qué? En espíritu. Amén. Y en verdad. La alabanza como un instrumento, como una herramienta de guerra, es muy importante, al igual que la oración, ¿no? Ninguna es menos importante que la otra. Yo creo que cada una de ellas realiza una función interesante, pero utilizar estas armas tiene su momento crucial en la guerra espiritual, en la vida del creyente, porque es importante. La palabra del Señor nos dice que nosotros como creyentes debemos aprender a bendecir a Dios ¿en qué? En todo tiempo. Y eso lo resalta el Salmo 34:1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, para introducir en el tema, como dice la hermana Katy, es importante que nosotros tengamos estos conceptos bien claros. ¿Qué es la alabanza? ¿Y qué es un instrumento de guerra? Amén. Al igual que la oración, al igual que la palabra, la alabanza también tiene su parte muy importante dentro de la vida del creyente. Usted tocó, hermana Kelly, un punto muy importante y habla de contenido de alabanza, que ese es otro tema, donde eso genera mucha disputa. Así es. Porque no todo lo que dice Dios quiere decir que exalta a Dios. Pero si nosotros vemos en la palabra, hay ejemplos múltiples de alabanza, de elevar cántico al Señor en diferentes periodos del desarrollo del pueblo de Israel. Y uno de los relevantes es la conquista de Israel sobre Jericó. Amén. Dios le da una orden al pueblo y no le dice ora, sino que le dice canta. Empiecen a tocar los instrumentos y el pueblo a voz de júbilo. Y cuando esa voz de júbilo se levante, entonces los muros van a caer. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta de la importancia de la alabanza. O sea, la alabanza no es un accesorio en la vida del creyente. La alabanza no es para un momento de júbilo solamente o yo canto cuando yo me siento bien, según mi estado de ánimo. De eso no se trata la alabanza.
La alabanza es parte del culto que nosotros le rendimos a Dios como cristianos. ¿Sí? Es parte de nuestra idiosincrasia como cristianos. Amén. Porque alabar es exaltar. Y como usted lo leyó en el pasaje anterior, la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. O Así sea, es. constantemente, independientemente de las circunstancias, de los momentos. Y es crucial en algunos momentos, es crucial en algunos momentos. Hay que orar, claro que tenemos que orar, Así es. pero la alabanza también es un arma de guerra, porque si no hubiese sido por la alabanza, si el pueblo de Israel no hubiese seguido la instrucción que Dios le dio en el libro de Jueces capítulo 6, cuando ellos pueden conquistar Jericó, el milagro no se hubiese dado. Si ellos no hubiesen obedecido a la voz de Dios, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a orar y a cantar, pero ¿cómo nosotros vamos a vencer y a conquistar una ciudad solamente cantando? Así es. En el sentido natural suena ilógico, pero en el sentido espiritual tiene, o sea, tiene lugar, tiene cabida. Porque aunque la Biblia no lo registre, yo estoy segura que eso no fue cualquier cántico. Así es. Eso tuvo que ser un cántico de exaltación. Y ciertamente la obediencia produjo que los muros de Jericó se derrumbaran. Porque si nosotros nos vamos un poquito a la historia, todos sabemos que en los muros habían casas. O sea, eso no eran unos muros débiles, eran unos muros fuertes. Y en la lógica dice, ¿cómo un grito va a derrumbar toda una edificación? Pero es que no era el grito, era lo que representaba ese cántico, que era la obediencia a Dios. Amén. Y por eso ese cántico sirvió como instrumento de guerra, donde Israel no tuvo que sacar espada, no tuvo que sacar lanza, simplemente elevando su cántico al Señor. Y eso nosotros queremos resaltar en esta noche, que hay momentos que son cruciales. Entonces, la Biblia nos enseña que Él habita en medio de la alabanza Amén. de tu pueblo. Lo dice el Salmo 22, tú que eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y si Dios está en medio de la alabanza de nosotros, entonces si hay algún momento crucial, un momento determinante, nosotros podemos usar la alabanza para poder obtener la victoria. Amén. Y nosotros, hermana Kelly, hemos visto muchas manifestaciones de Dios aquí en la iglesia a través de los cánticos. Así es. Una de las cosas que nosotros como iglesia, y yo creo que, y no creo, estamos seguros, la hermana Katy me puede apoyar en esto, es que nosotros como iglesia, hablando de iglesia local, iglesia Dios de Pacto de Arcoíris, una de las cosas que Dios nos ha enseñado a través de su palabra y también a través de la revelación de Él hacia nosotros como iglesia es que alabar a Dios es más que cantar una canción, es más que decir palabras de sentimiento. Alabar a Dios tiene un objetivo y tiene un fin espiritual. La vida de nosotros como creyentes ha cambiado como iglesia desde muchos años y yo creo que la hermana Katy tiene más tiempo aquí en la congregación con nosotros y puede dar fe de eso. En los años que yo tengo, 16 años de estar aquí congregándome, cuando inicié, se estaba implementando a través de la palabra de Dios y de los líderes, de los pastores del sí, que la adoración es un estilo de vida. Amén. ¿Acompañado de qué? De la palabra de Dios. Y hemos vivido temporadas donde hemos llevado el arca de Dios a través de la alabanza, a través de la oración y de la palabra. Pero en este caso, haciendo énfasis en la alabanza, hemos llevado el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios a nuestros hogares en momentos cruciales. Amén. Y nosotros podríamos hablar, por ejemplo, la experiencia en la pandemia. Cuando vino lo de la pandemia, cómo nosotros, con el poder de la alabanza, pudimos hacer manifiesto la presencia de Dios en nuestras Amén. casas. No solamente en la estructura de la congregación, hablando de estructura de iglesia, sino que llevamos el arca de la presencia de Dios a nuestros hogares. Entonces, la palabra da respaldo de eso y nos fundamenta a nosotros. Entonces, nosotros usamos esta herramienta que bien utilizada
nos hace entonces impactar al mundo espiritual, hermana Katy. Amén. Y es como usted decía, yo soy ministra de alabanza y yo he tenido muchas experiencias espirituales, batallas espirituales, y yo pudiera hablar, pero hablando de la alabanza como instrumento de guerra, para poder nosotros saber utilizar este instrumento de guerra eficazmente, tenemos que conocer primeramente al Dios Amén. al cual adoramos. Es que el punto que usted tocó sobre la pandemia es crucial, Sí, porque en ese momento no había pastores al frente, no habían líderes, no había iglesia, no había congregación. Eras tú y Dios, o nosotros y Dios en nuestras casas. así es. Y tuvimos que, porque a veces es fácil alabar o cantar en medio de la congregación cuando ya hay una atmósfera creada por los ministros de la alabanza, pero en soledad, en encierro, o sea, todos esos elementos en contra jugaron un papel crucial para que los verdaderos adoradores adoráramos al Padre en espíritu y Amén. en verdad, para que el encierro y todo lo que se manifestó en la pandemia no nos afectara, porque sí o sí buscamos una conexión con Dios, y eso ocurrió a través de la alabanza. Sí. Y de una manera u otra, en ese punto la alabanza sirvió como una herramienta de guerra, porque pudo haber sido fácil, y ocurrió en muchos cristianos que se enfriaron, se apartaron. ¿Por qué? Porque ya se había perdido esa coinonía de hermanos de iglesia. Pero tuvimos que ponernos nuestra armadura espiritual y decir, ok, vamos a adorar, porque no hay otra manera. Si nosotros no atraemos la presencia de Dios, si nosotros no cambiamos esta atmósfera en la cual estamos viviendo, Amén. que era de frustración, que era quizás de depresión, Sí. de angustia, de desesperación, porque de esta generación, ¿quiénes hemos estado encerrados? Nunca habíamos estado encerrados, nunca habíamos estado privados de todo, de amistad, de familia, de trabajo, de salir. La única dependencia que teníamos era Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de alabar, y es cantar o adorar o danzar con el entendimiento, porque la alabanza no es solamente de labios. Así es. De labios no es solamente. Nosotros vemos cuando David obtuvo la victoria contra Goliat, las mujeres salieron con cántico y danza y pandero y todo. O sea, todo eso, todo lo que nosotros le podamos ofrecer a Dios en rendición, esa es nuestra alabanza. Y la alabanza no es solamente que yo entono un cántico que ya alguien haya creado. Amén. La alabanza en guerra también es darle libertad al espíritu. Así es. Adorar en lenguas, elevar un cántico que justo en ese momento el Espíritu Santo ponga. Entonces debemos darnos la oportunidad de poder experimentar eso en la alabanza, y allí es donde vamos a ver el mover de Dios, y ahí es donde vamos a ver la manifestación del mundo espiritual en guerra a través de la alabanza. Así es. Es allí donde lo vamos a ver. Ya tenemos presencia en la pantalla. Bendiciones de nuestra hermana Julia, de nuestro hermano Tuñón, bendición a Saray, bendición a Fer Olmo. Sí, entonces el lugar de la adoración es importante cuando nosotros estamos en guerra. Vuelvo y lo repito, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Sí? Así es. Porque Dios está acostumbrado a ser alabado, a ser adorado. Los ángeles en el cielo le cantan constantemente. Pero cuando Dios ve eso en la tierra, su presencia se hace manifiesto. Entonces, si nosotros estamos en una situación de guerra, vamos a tener el respaldo de Dios. Amén. Por cuanto estamos exaltando su nombre. Y uno de los pasajes que tenemos aquí es Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando el rey Josafat se enfrenta al rey de Moab y al rey de Amón, a los amonitas y a los moabitas. En número, esos dos reyes superaban a Josafat. El pueblo de Dios no tenía cómo vencerlo. Sin embargo, nosotros vemos a un Josafat, y vamos un poquito a la palabra. Amén. Nosotros vemos a un Josafat que entiende su posición en Dios y recurre a Dios como el único recurso.
Pero antes de eso, para provocar la victoria, ellos hicieron algo importante. Y vamos ahí a Segunda de Crónicas 20, el versículo 18, 19 y el versículo 22. Dice el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén, y se postraron delante de Jehová, y dice, adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los encargados de la adoración. Así es. De los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel. Y mire que hace énfasis aquí, con fuerte y alta voz. Dice el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. O sea, Dios, usted en casa puede leer todo ese capítulo. Dios le da una victoria extraordinaria a Israel. ¿Por qué? Porque Israel dijo, el rey dijo, vamos a adorar. Si Dios es Dios, Dios nos va a dar la victoria. Y reconoció, no tenemos el recurso, pero vamos a recurrir a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la alabanza. Y los levitas tomaron su posición. Cada uno de nosotros hemos sido creados para adorar. Y algo que nosotros vemos en el versículo 18 que dice, y se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Una adoración genuina y de humillación. Primero de reconocimiento a Dios. Y la Biblia lo dice, Señor, que si su pueblo se humilla y busca su rostro y le invoca y se arrepiente, entonces Él va a oír desde los cielos. Esa palabra se cumplió aquí, en Crónica. Fue lo mismo que hicieron ellos. Así es. Ellos se postraron primero en humillación a Dios y los levitas cantaron. Entonces, si tú eres adorador, tú que me estás viendo en las redes, tú eres adorador, tú eres un levita, porque adorador no es el que ministra en la iglesia. Dios no le dijo a la samaritana, yo estoy buscando ministros en la sinagoga. Él le dijo, yo estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si en nosotros está el espíritu de Dios, en momentos cruciales, la alabanza como arma de guerra en batalla, nosotros debemos adorar. Así es. Adorar. A mí me gusta este pasaje porque es bien interesante. Y todos aquellos que nos ven aquí, yo veo ministros de alabanza como el hermano Jonathan, hermanos que ministramos la alabanza dentro de la congregación. Y este pasaje bíblico del libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, dice victoria sobre Moab y Amón. Y a mí me gusta lo que dice este versículo aquí, en el versículo, déjenme leérselo, el versículo 15. Y dijo, oí Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo? Este capítulo nos enseña que Dios es suficiente, que cuando nosotros alabamos a Dios, la palabra del Señor claramente nos está diciendo aquí, ustedes solamente tienen que adorar a Dios, porque la guerra no es de ustedes, es de Dios. Y nosotros pudiéramos leer muchos salmos donde se habla de exaltación, de alabanza a Dios, de alabanza al Rey de Gloria, de que debemos bendecir a Dios en todo tiempo, pero debemos alabar a Dios con el entendimiento. Porque si no tenemos entendimiento a través de la palabra de Dios y de la alabanza que le damos a Dios, entonces nuestra supuesta alabanza sería mero cánticos, puras letras, pero no tienen una esencia, no tienen espíritu. Por eso que en este escenario del libro de Crónicas, el pueblo de Israel se encontraba en un momento crucial, Amén. en un momento de batalla, donde habían dos ejércitos que eran
mucho más que ellos. Mucho más que ellos. Mucho más. Pero Dios le da una palabra a ellos y le dice, no miren su cantidad de personas, sino miren ¿qué? Al Dios al Amén. cual ustedes alaban y al cual ustedes adoran. Dice, la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. Entonces, aquí nosotros no podemos decir que la alabanza es un instrumento de guerra que se refiere a ¿qué? Al hacer un buen uso. Pero no solamente alabar a Dios en gratitud y en adoración. Sí, eso es perfecto, hermana Katy. Amén. Y todos los que nos escuchan. Hay que alabar a Dios, hay que agradecer, hay que exaltar su grandeza, sus personalidades, porque Él es Dios, Él lo es todo. Pero también podemos alabar a Dios en momentos donde estamos librando batallas Amén. espirituales. ¿Por qué? Porque la alabanza hace que Dios intervenga. Y cuando Él interviene, de seguro que nos va a dar la victoria a nosotros como pueblo de Él. Así que nosotros en este tema es muy interesante y pudiéramos Amén. quedarnos aquí Toda la noche. toda la noche hablando, pero nosotros esta noche queremos darle un enfoque a todos aquellos que nos ven y que puedan compartir con otras personas este live, de que la alabanza como instrumento de guerra es un arma que da victoria. Pero la victoria nos la da ¿quién? Dios. ¿A través de qué? Del adorarle, de rendirle exaltación, como dice la hermana Katy, de decirle a Él cuán grande es Él. Así y que es. Él es todo en todo. Mire, si nosotros vemos en este pasaje, porque ¿quién de nosotros no ha tenido un enemigo en contra? Amén. ¿Quién de nosotros no ha tenido a alguien que se nos ha levantado? Entonces, en el momento justo, vemos aquí a Josafat entre la espada y la pared. Amén. En ese momento justo, ¿qué hizo Josafat? Dice, vamos a adorar. Así es. Y todo el pueblo, una voz, adoró, tanto que en medio de esa alabanza, Dios hizo que entre ellos mismos, el ejército de uno, el ejército de Amón se levantara contra el ejército de Moab y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Y nosotros lo decimos una y otra vez y a veces lo cantamos, pero cuando estamos en la situación olvidamos la verdad de la palabra. Nosotros lo decimos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales. Cantamos de David, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Pero a veces cuando estamos en la situación, hermana Kelly, olvidamos los Así es. principios, olvidamos lo que dice la palabra. Entonces, si usted tiene a un enemigo que le está haciendo frente, que está dando gritos como hizo Goliat, entonces adore al Señor y deje que la justicia de Dios empiece a trabajar. Así es. Porque quizás en nuestra oración, como estamos con el dolor y el quebrantamiento, no usemos las palabras correctas. Quizás estamos dando una oración almática y por eso no vemos respuesta. Pero cuando tú adoras, cuando tú empiezas a levantar alabanza, tú lo haces en reconocimiento a Dios. Y por cuanto en medio de tu aflicción, tú estás levantando cántico a Jehová, Jehová ha de mover su mano. Así es. Porque nosotros lo vemos ahí en la bienaventuranza en Mateo. Ahí habla de los afligidos, de los que lloran. Y Dios lo llama bienaventurados. Porque Dios le da recompensa a aquellos que saben reconocerle en medio de las situaciones Amén. adversas. Amén. Pero el tener el enemigo en contra no es la única circunstancia en la que nosotros podemos a usar la alabanza como arma de guerra, hermana Kelly. Así es. Entonces vamos a ver un poquito en Isaías capítulo 38, versículos 20 y 21. Amén. Dice Fero Olmo, uno de los mayores guerreros que tuvo Israel fue el rey David y era un gran adorador. David, el adorador de los salmos, siempre levantaba cántico. Ese era lo que tenía David. Por eso que Dios dijo de David que él tenía un corazón conforme al de él. Amén. Porque David sabía darle su lugar a Dios. David por todo levantaba cántico, levantaba ofrenda, hacía holocausto. Así que el rey David sí lo había entendido muy bien. Dice el hermano Tuñón, así es, hay que hacer guerra que vence con alabanza a Dios. Bien, vamos a la palabra. Isaías 38, 20 y 21 dice, Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higo y pónganla en la llaga y sanará.
Palabras aquí, primeramente el rey Ezequías, que nosotros sabemos que había caído en una enfermedad terrible. Pero el rey Ezequías declara: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Entonces, la alabanza es un arma que nosotros podemos usar contra la enfermedad. Ya sea que usted mismo esté enfermo o que usted tiene a alguien enfermo. Sí, Así usted es. ora porque la Biblia nos manda a orar por los enfermos. Pero hay momentos de batalla. Y nosotros hemos tenido en la iglesia, hermana Kelly, donde hay personas que han sido afectadas en su salud en medio de un culto, en medio de una reunión. Y en muchas de las ocasiones, sí hemos orado, pero en muchas de las ocasiones la pastora ha dicho: canten, adoren. Amén. Y nosotros hemos visto la mano de Dios moverse, operando, restaurando la vida de aquellos que han sido afectados o quebrantados en ese momento. Y así que hoy nosotros lo invitamos a usted a que en medio de la enfermedad usted use la alabanza a Dios, la exaltación a Dios. Aquellos que danzan, dancen. Sí. Hay enfermos, levante una danza. Por eso que tenemos también en la danza, danza de guerra, danza de júbilo. ¿Por qué? Porque la danza es adoración a Dios. Exacto. Entonces usted tome su pandero como lo hizo María cuando David venció a Goliat y María cuando Moisés los cruzó, tome su pandero y cante, como hicieron las mujeres con David cuando venció a Goliat, y tome su pandero y cante y alabe al Señor. Así es. Porque quizás estamos limitando nuestros recursos espirituales, hermana Kelly. Así es. Una de las cosas que nosotros como creyentes debemos tener bien claro es que la alabanza es un instrumento que Dios nos da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, que a través del alabar a Dios, nosotros podemos traer liberación, podemos Amén. traer sanidad, como usted decía antes, que aún a veces hemos tenido mover aquí dentro de la iglesia, donde hemos estado alabando a Dios y el Espíritu Santo ahí ministrando a través de la alabanza, y se da un de repente donde Dios obra ¿qué? Extraordinarios y maravillosos milagros. Amén. De sanidad, de liberación, porque puede haber gente, muchas veces han habido ocasiones, hermana Katy, y usted y yo, que hemos tenido esa experiencia como líderes que ministramos dentro de la iglesia. A veces se da un mover donde ha venido gente cautiva. Amén. Y se da un mover dentro de la iglesia, un mover espiritual a través de la alabanza, y la gente queda liberada. O sea, la gente queda, si vino con un dolor de cabeza, se va sin el dolor de cabeza. Y nosotros podemos decir con toda confianza y credibilidad a través de la palabra que la alabanza va mucho más allá, como decía al inicio, de solamente repetir letras. Amén. Porque muchas veces nos enfocamos en alabar a Dios a través de un cántico que hizo otra persona. Pero nosotros como adoradores también tenemos la habilidad a través Amén. del Espíritu Santo de crear cánticos para adorar a Dios, porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Entonces yo estoy habilitada como creyente a crear una atmósfera de alabanza espiritual que pueda resaltar a Dios, no con la canción de alguien, Amén. sino yo misma a través del Espíritu Santo. Yo puedo elevar o crear melodías y cánticos a través de ¿qué? De su palabra. Es que, hermana Kelly, la alabanza a Dios es darle la oportunidad al Espíritu Santo de poder fluir, de poder guiarnos. Amén. Por eso que nosotros vemos en estos pasajes que hemos tocado cómo Dios se ha manifestado, porque fue una alabanza direccionada. Así es. No es simplemente que salgan palabras de nuestra boca, es una adoración genuina, esa adoración que rompe cadenas, esa adoración que cambia atmósfera. El hermano Dani Berrío lo canta: un adorador mueve la mano de Así Dios. es, amén. Si estás cansado, alaba; si estás enfermo, alaba.
¿Por qué? Porque esa alabanza es darle esa oportunidad al Espíritu Santo que va a romper cadenas. Dice Ricardo Martínez, saludos, hermosa palabra, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Dice la hermana Matilde, vive Jehová. Gloria Góndola dice, amén, así es. Aquí se están, los adoradores están saliendo. Así es. Los adoradores están saliendo, porque nosotros fuimos creados para adorar. Entonces no se trata, adoración no se trata de voz, ¿sí? No se trata de entonación. Porque cuando nosotros estamos en un momento de adversidad, uno va a decir, yo voy a esperar llegar a la iglesia y que el adorador cante. Porque si nosotros fuimos creados para adorar, usa tu voz para adorar. Así es. Y deja que el Espíritu Santo se encargue del resto. ¿Qué sabes tú si en medio de esa alabanza, que tú empezaste con una alabanza conocida, Dios, el Espíritu Santo se mueve y entonces empieza con un cántico nuevo o empieza a cantar en lengua? O sea, Dios lo que está buscando es corazones entregados. Amén. Dios no está buscando voz, porque yo estoy seguro que ni siquiera la mejor voz aquí en la tierra se iguala a la voz perfecta que tienen los ángeles para cantar. Exactamente. Entonces Dios no necesita voz. Dios lo que está buscando es un corazón entregado, un corazón genuino, que sepa rendirle honor, que sepa usar la alabanza, porque si algo tenemos nosotros que carecen los ángeles es esa adoración de rendición, esa adoración de perdón de pecados. Amén. O sea, nosotros tenemos esa adoración de limpieza, que es algo que los ángeles no tienen. Cuando nosotros le damos un cántico al Señor y nosotros le podemos decir a Dios, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, como dice el cántico, que un corazón quebrantado delante de ti. O sea, esa es una experiencia de vida que los ángeles no lo han vivido. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que cada uno de nosotros ha sido creado para poder darle a Dios una adoración que toque su corazón por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Entonces, no nos limitemos a nuestro recurso espiritual, hermana Kelly. Así es. Porque inclusive cuando no hay palabras para orar, un cántico direccionado por el Espíritu Santo puede hacer cosas poderosas. Dice la adoración, dice el hermano Tuñón, la adoración a Dios es un lenguaje que el diablo entiende que tiene que salir de los cuerpos, porque hay rendición de un corazón hacia Dios. Asimismo, hay rendición, hay perdón de pecados. Entonces, todas esas cosas son el perfume que a Dios le gusta de nosotros. Algo que nosotros también vamos a ver a través de la palabra está en Esdras, hermana Kelly. Esdras capítulo 3, versículo 10. Porque a veces nosotros limitamos a Dios en algunas acciones y Dios debe estar en todo lugar, igual que nuestra alabanza a Dios. Y en este pasaje nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos usar la alabanza en el levantar edificaciones. Amén. Que el levantar una edificación es algo natural, pero cuando nosotros como hijos de Dios, a veces tenemos oposición en los proyectos que hacemos. Y vamos a la palabra porque quiero compartir un testimonio con ustedes. Amén. Esdras capítulo 3, Versículo 10. versículo 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa. Mire, eso habla de preparación. Ellos no estaban de cualquier manera. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Y a los levitas, hijos de Asaf, que ahí están los adoradores, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, alguno dirá, el hombre natural dirá, ¿y qué tiene que ver construcción con alabanza? Yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mi casa, yo tuve mucha oposición. Amén. En la construcción de mi casa. Mucha oposición. La atmósfera no era la más propicia. Y yo en ese tiempo, yo decía, Dios mío, ayúdame, porque yo necesito edificar, yo tengo que construir el lugar donde voy a vivir. Y todo estaba dentro de la regla. Yo dije, Dios mío, yo no he violentado ninguna ley natural. Entonces yo estoy en legalidad. ¿Y qué hice? Empecé a crear esa atmósfera. Yo me fui a mi casa en la parte de atrás, a donde estaba construyendo el terreno, y ahí fui, oré, hice mi acto profético, no sé qué. Y yo pude ver a Dios
darme la victoria. Bueno, Amén. gracias a Dios ya tengo, para ver, 7 años viviendo allí. 7 años viviendo. Y yo le dije, Dios mío, gracias. Y yo levantaba mis adoraciones. Y el trabajador estaba nervioso. Yo le decía, tú construyes, tú no te preocupes por eso. Tú encárgate de lo físico, ya. Porque yo sabía que Dios estaba en control de la atmósfera espiritual. Entonces, hay veces, hermana Kelly, y una frase que siempre nos dice nuestra pastora, el cristiano es muy natural. Sí. Y todo lo ve muy natural. Pero si nosotros involucráramos a Dios en todo y nosotros tuviésemos una vida de excelencia, Una vida de victoria. una vida de victoria, ¿sí? Porque si Dios nos ha prometido a nosotros un cristianismo de deleite, de placer, sabroso, ¿por qué nosotros estamos viviendo una vida cristiana de batalla y de lucha, nada más y de conflicto? ¿Dónde están los galardones? Así Pero es. es ¿por qué? Porque nosotros no hemos entendido que Dios está en todo. Amén. Como la Biblia lo dice, Él es aquel que lo llena todo en todo. Él está en todo. Entonces, si nosotros involucráramos a Dios, mire cómo hicieron ahí en el libro de Esdras. Amén. Dice, mientras los albañiles levantaban los cimientos, ahí estaban los sacerdotes, vestidos, ataviados. Ahí estaban los hijos de Asaf, los levitas, con su címbalo, con su cántico. ¿Qué pasó mientras se levantaban esos cimientos? Después vino una adversidad y la obra se tuvo que detener. Pero después la obra se retomó. Amén. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Israel ya estaba adelantado porque ellos habían ofrecido a Dios una alabanza. Entonces, si nosotros pudiésemos entender, hermana Kelly, de que aún en nuestras actividades naturales, nosotros debemos involucrar a Dios usando la alabanza para esto. Wow. Yo creo que Dios nos daría esta facilidad para los materiales y todo. Así es. Mira, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención en la palabra del Señor, es que el pueblo de Israel, mira, Dios siempre mandaba al pueblo de Israel alabarle. Alabarle. Dios no pedía. Si nosotros nos ponemos a ver la palabra del Señor, Dios no demandaba, no tenía una lista de requisitos como tal. Como por ejemplo, nosotros muchas veces como padres a nuestros hijos le decimos, bueno, aquí en la casa hay regla, aquí no se hace esto, y pudiéramos plasmar una lista de requisitos, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nosotros nos encontramos con un Padre lleno de amor y de misericordia, que no nos exige muchas cosas, simplemente nos exige ¿qué? Obediencia. ¿Qué nos exige? Guardar su palabra. Y una de las cosas que en esta noche estamos resaltando es que ¿qué es lo que también nos pide? Que alabarle. Amén. Alabarle. Y mira, a mí me gusta lo que dice aquí la reflexión, dice mantener una actitud de alabanza constante, que era lo que ustedes decían antes, hermana Katy. Dice, es clave para una vida de victoria, o sea, mantener una vida de alabanza a Dios, mantener el exaltar a Dios constantemente, eso que me garantiza a mí que una vida de victoria. No es que como humanos y aún siendo creyentes no vayamos a pasar situaciones adversas, pero la palabra del Señor nos da testimonio de que el pueblo de Dios, de que cuando habían situaciones adversas, como leímos antes en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, Amén. El rey Josafat y el pueblo de Israel se encontraban en una situación adversa, donde ¿qué? Donde dos reinos más poderosos que ellos le estaban haciendo ¿qué? La guerra. Pero Dios le da una palabra a ellos y le dice, dile al pueblo que nada más se rinda a mí y que me adore y que me exalte. Amén. Y la postura, me gusta la postura del rey Josafat, que en el versículo, aquí la hermana Katy lo leyó, el versículo 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron ¿qué? Delante de Jehová y dice, y adoraron a Jehová. ¿Qué nos dice el Señor? Que la victoria de nosotros está garantizada como pueblo de Dios solamente con ¿qué? Con rendirnos Amén. a Él. Entonces la alabanza es un arma de exaltación,
es un arma de dar gratitud a Dios, pero también es un arma de guerra que nos garantiza la victoria en momentos adversos donde el enemigo no puede levantar, como leíamos antes en el libro de Esdras, que cuando se estaba edificando, se levantó el enemigo, y así pasa en nuestra vida personal. Y así como usted acaba de decir, en un momento donde usted estaba edificando, construyendo su casa, bueno, todos pasamos por situaciones adversas, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? Eso es lo que queremos resaltar esta noche. Y con que usted se lleve este mensaje y usted con la palabra del Señor, con todo lo que nosotros le estamos diciendo en esta noche, nosotros no vivamos una vida natural. Amén. No, porque yo soy un ser humano más aquí en la tierra. No, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos las armas que Dios nos ha dado, la alabanza, la oración, el ayuno, Amén. la palabra. Entonces, pero ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo utilizarla y en qué momento? Y para eso yo meditaba hoy en esto y todos estos días viendo el tema, yo decía, wow, pero por eso es que el creyente también necesita tener discernimiento. Sí. ¿Cuándo tengo que usar la alabanza? ¿Cuándo debo exaltar a Dios? Pero ¿cuándo también debo exaltar a Dios, pero con un enfoque de que no voy a ver la situación que estoy pasando, no voy a ver la prueba, simplemente voy a adorar a Dios. ¿Para qué? Para que Él me dé esa victoria, para que Él haga su voluntad. Que así como Él le dio la victoria al rey Josafat y al pueblo de Israel en ese momento, donde dos reinos poderosos, más poderosos que el pueblo de Israel, le estaban haciendo frente, y Dios simplemente le dijo, adoren, Amén. adórenme, y Él le dio la victoria a ellos. Amén, así es. Aquí no sé qué, el hermano Tuñón parece que se le está quemando el corazón. No sé si es que la palabra le está llegando. No sé si hay un vivo celo en él. Ay, Dios Tuñón, mío. interprétanos esos emojis porque hay un fuego ardiendo allí, una llamarada, Ay, Señor. algo fuerte, una zarza. No sé qué es lo que está pasando. Quítate el calzado de tu pie. Estos son los temas de Él, estos son los temas de Él. Amén. Vamos a recapitular un poquito antes de entrar al siguiente punto porque estamos hablando de alabanza como arma de guerra y ya la hemos mencionado en varios aspectos. Uno, el primero fue al enfrentarnos a un enemigo. El segundo, contra cualquier enfermedad. El tercero fue a levantar edificaciones. Amén. Ahora vamos a entrar en otro punto, hermana Kelly, que vamos a verlo en Nehemías capítulo 12, versículo 27, que es la alabanza en la dedicación de los bienes. Mire que no solamente estamos hablando de actividades espirituales, sino que en nuestras actividades seculares también. Nehemías 12, 27 dice, para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Mire, en la dedicación del templo buscaron a los levitas. Entonces, asimismo, cuando nosotros en nuestros bienes, ¿qué son nuestros bienes? En nuestros bienes, usted va a inaugurar una casa, un negocio, no sé, un proyecto. Amén. Cante alabanzas a Dios. Usar la alabanza, ¿para qué? Para que la manifestación del mundo espiritual se dé a su favor. Así es. Para usted no entrar con el pie izquierdo, como dicen. Sí, para entrar con la bendición de Dios, para preparar el camino, para anticipársele al enemigo. Amén. Para anticipársele al enemigo. Volvemos y lo repetimos. Somos muy naturales. Somos muy naturales. Demasiado natural. Demasiado naturales. Y nosotros, y la Biblia lo dice, nosotros estamos en este mundo, pero no somos este mundo, pero parece que vivimos para este mundo. Así es. Pareciese que estuviésemos viviendo para este mundo. Porque si uno le dice, y hermano, usted, ejemplo, va a abrir un negocio, meta una hora de oración. Que tiene que ver el negocio con la hora de oración, pero nosotros lo vemos ahí. En la dedicación del templo que se hizo, se cantó. Así es. Vengan los adoradores a cantar. Es que los adoradores juegan un papel muy importante. Los adoradores juegan un papel muy importante. No solo dentro de la congregación como ministros de alabanza, como personas que son las que están al frente dirigiendo, por ejemplo, un culto. No. Todo creyente
es adorador. Amén. El problema es que somos tan naturales, hermana Katy, como usted lo acaba de decir, y solamente creemos que los adoradores son los que dirigen los cultos, en los servicios religiosos o cultos que hacemos. Ah, no, ellos son los adoradores. No, todo creyente es adorador. El problema es que no manifestamos, Amén, porque no conocemos verdaderamente al Dios al cual adoramos. Entonces, si yo no conozco al Dios que yo adoro, ¿cómo yo voy a manifestar lo que realmente Dios me ha entregado a través de su palabra y de su Espíritu Santo? Una de las experiencias que yo al inicio, cuando yo era ministra, yo no sé, pero a mí Dios, yo siempre le digo a las personas cuando le comparto, yo soy ministra de alabanza. Yo no soy cantante de alabanza. Amén. Simplemente, porque si fuera por ser cantante, yo no canto ni los pollitos bien. Amén. Porque yo, no tengo una voz que digamos es que wow. Pero ¿qué es lo que sucede? Como al inicio usted resaltaba, hermana Katy, Dios solamente necesita un corazón que se humille delante de Él. Entonces, ¿qué nos conlleva esto? Yo aprendí a adorar a Dios. Yo aprendí a descubrir profundamente a través de la palabra y de la comunión que he tenido con Dios y de las experiencias, qué es verdaderamente adorar a Dios y cómo yo puedo utilizar yo como creyente la alabanza en un momento dado, en un momento que se me presente. Ustedes decían antes, anticiparse. La palabra anticiparse es muy importante y yo quiero que todos los que nos ven aquí entiendan esto y se lo compartan a otros que no, de repente alaba a Dios, pero no ha descubierto realmente cuál es la verdadera esencia en alabar a Dios. Amén. Y yo aprendí, a mí me tocó aprender que alabar a Dios no es solamente cantar una simple canción, sino que alabar a Dios es un arma que me ayuda a mí, aparte de exaltar y de dar gracias a Dios, me lleva a mí a obtener, Amén, a obtener algo que yo necesito de parte de Dios. Mire que la adoración es tan importante que en la dedicación del templo, o sea, sí, el sacrificio se hizo, pero se hace después. Pero ¿qué es lo primero que se introduce? La alabanza. La alabanza. La adoración. Mira, a veces decía la hermana Kelly, yo soy adoradora, yo soy ministra de la alabanza, yo no soy ministra de cánticos, porque yo no tengo la mejor voz. Y hay mucha gente que no se siente adorador porque no tiene una buena voz. Exacto. Pero nosotros vemos en la Biblia que no solamente los levitas, que obviamente tenían buena voz, porque ahí no iba a cantar cualquiera, pero nosotros vemos en la Biblia que no solamente los levitas adoraron a Dios. Moisés adoró, Abraham adoró, Josué adoró, Nehemías adoró, o sea, diferentes reyes como Ezequías, como Josafat. ¿Y a usted quién le dijo que ellos tenían buena voz? Exacto. Es que el enfoque de la alabanza no No es es la voz, eso. no es la voz, es la actitud, es lo que fluye en el corazón. Y no es porque a veces los ministros de alabanza y los músicos a veces se sienten de que no, pero uno tiene que cuidar lo que Dios le ha dado a uno y tiene que también ponerlo a disposición, no solamente de Dios, ni al servicio de los hombres a los cuales servimos, sino que también nosotros también tenemos que cuidar y tenemos que buscar aprender más. Es que cuando estamos hablando de esta adoración, no es que usted lo estamos diciendo que el adorador de que canta en el altar. Ajá. Porque claro, si usted va para el altar, usted tiene que coger su clase, su práctica. No. Exactamente. Estamos hablando del pueblo de Cristo como adorador. Y no, mire Moisés ni siquiera se sentía con la capacidad de poder hablar. Un hombre que había sido bien instruido, porque él fue criado bajo el reino de Faraón, bien instruido ahí en Egipto. Él no podía tener mejor enseñanza que cualquiera del pueblo hebreo que estaba esclavizado. Pero él dijo, ¿qué va? Yo no tengo capacidad para hablar. Pero Moisés adoró. Sí. Entonces, si no tenía capacidad para hablar, imagínese para cantar. Quizás no tenía buena voz,
La Biblia no dice la Biblia no registra a nadie que cantó mal. La Biblia registra a gente que adoró. Amén. A gente que reconoció a Dios. Entonces usted no se puede limitar o decir, ay, no, yo voy a orar porque yo oro mejor de lo que yo canto. No, la adoración también es un arma de guerra, un arma poderosa. La adoración se trata del lugar que tú le das a Dios. Exacto. Vuelvo y lo decimos, no se trata de la voz. Si usted no tiene voz para cantar, entonces no cante en la iglesia. No, usted no puede ser adorador en el altar. Pero eso no quiere decir que usted no es un adorador. Así Porque es. adorar es el reconocimiento de Dios. Entonces use la adoración, como lo hemos explicado, en todas las etapas de su vida. Use la adoración como un arma de guerra. Sí. ¿Por qué? Porque Dios está demandando adoradores. Es que la alabanza juega un papel tan importante como la oración y la palabra. Amén. En la vida del creyente. Amén. Porque un creyente que no ora está incompleto. Un creyente que no ayuna está incompleto. O sea, Y que solo canta y también que solo canta está incompleto, porque Sí. para poder cantar tú necesitas la palabra, Así tú es. necesitas tener una comunión con Dios. ¿A través de qué? De la oración. Necesitas la palabra porque necesitas alimentar tu espíritu para poder adorar a Amén. Dios, porque nosotros conocemos y Dios se nos revela a través de la palabra, no solamente a través de la oración, porque si yo oro simplemente es vanas palabras, o sea, no uso la palabra, entonces también estamos incompletos como Amén. creyentes. Entonces todo hace un complemento en la vida de nosotros como creyentes. Por ejemplo, la hermana Katy, ella es ministra de danza y yo soy ministra de alabanza. Amén. Y en conjunto hacemos un complemento, fusionamos Amén. lo que hace la hermana Katy y lo que yo hago. Adoramos a Dios, nos ponemos de acuerdo. Así es. Y esa alabanza que nosotros levantamos a Dios, esa adoración, porque la adoración no se trata de nuestras habilidades, de los movimientos, de los pasos, ni de cuánta voz yo tenga más afinada, ni nada por el estilo. Simplemente que es un estilo de vida y es un acto de rendición. Amén. Entonces Dios utiliza, como yo me rindo a Él, que hay que tener esto bien claro, como yo tengo un corazón en rendición a Él, porque yo reconozco que Dios es todo, que Dios es soberano, que Él es el todopoderoso, entonces al yo rendirme a Él, entonces las habilidades físicas que yo tengo, Él las utiliza y las mejora. Amén. ¿Para qué? Para yo poder entrar en lo sobrenatural y tocar el mundo espiritual a través de qué? Del espíritu que Dios ha depositado en nuestras vidas. Porque Es que en la adoración tiene que haber esencia y presencia. exactamente. Si no hay eso, Sí. así estamos listos. Estamos Vamos listos. a la última, el último punto que vamos a ver. Ahí mismo en Nehemías, hermana Kelly, capítulo 5. Vamos al verso 10 y el verso 13 para ir cerrando ya. Nehemías 5, 10 y 13. Dice: también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: los devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Bien, dice el 13, además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. ¿Cuál es este punto? Alabanza contra las injusticias. Amén. Aquí estaba operando una usura contra el pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo? Alabó a Dios. O sea,
La alabanza lo es todo. La alabanza lo es todo. Voy a cerrar aquí porque vamos a terminar. ¿Qué más ejemplos nosotros necesitamos si hemos tocado todas las áreas? Amén. Las áreas espirituales, las áreas seculares, la área financiera. Hemos tocado el cuerpo porque hablamos de enfermedad. Así es. Entonces, los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque cuando nosotros estamos en el espíritu, nosotros sabemos cuándo nosotros debemos adorar ante diferentes circunstancias. Así es. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, si algo usted va a quedarse en esta noche es que la alabanza, la adoración, la palabra, el ayuno, que son nuestras armas espirituales, todas son eficaces. Todas tienen el poder para darnos acceso a la presencia de Dios, para poder vencer contra cualquier circunstancia. Ninguna es más poderosa que otra. En todas Dios se manifiesta porque todas Dios nos las dio a nuestro servicio. Amén. Hermana Kelly. Bueno, yo quiero solamente resaltar este punto, como dice la palabra en el Salmo 22, versículo 3, que fue el que resaltó la hermana Katy al inicio, y es que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, para mí este punto es crucial en la vida de nosotros como creyentes, aún dentro de la congregación, fuera de la congregación, donde quiera que nosotros vayamos. Amén. La alabanza, Dios habita en medio de la alabanza. O sea, donde yo esté y yo levante un altar de adoración a Dios, Dios va a habitar ahí. Así es. Así que solamente tenemos que creer en lo que dice su palabra, confiar de que Dios es el todopoderoso, no hay otro más poderoso que nuestro Dios. Entonces, ¿qué yo hago? Yo alabo a Dios. Si hay injusticia, alabo a Dios. Si estoy pasando una situación de enfermedad, alabo a Dios. Si estoy pasando una situación de escasez, ya sea económica, cualquier sea la situación, hermana Katy, Amén. y aquellos que nos escuchan, Dios va a habitar aún en medio de la alabanza que yo levante, que usted levante, que todos exaltemos a Dios. Él va a habitar y Él nos va a dar la victoria en su nombre. Amén, así es. No queremos cerrar esta noche sin antes darle los anuncios, invitándolos a nuestro programa de miércoles 12 del mediodía, tiempo de refrigerio juvenil. Ellos están tocando temas muy interesantes, tienen una buena audiencia, así que le invitamos a que se conecte, invite a los jóvenes en su congregación, compártales, amén. Nosotros por ahí salen siempre los flyers, Amén. así que usted puede enterarse qué temas se van a dar y poder entrar a ese live también. En la página de la iglesia. Sí, en la página de la iglesia, nuestra página Dios de Pacto, de Arcoíris. También tenemos el siguiente anuncio, que va a haber un cambio a partir del próximo viernes 29. Volvemos a nuestro horario inicial. Amén. De 8 de la mañana, viernes 29. 8 de la noche, perdón. A partir del viernes 29 volvemos a nuestro horario regular a las 8 de la noche. Amén. Así que va a ser más temprano, para que usted esté relajado, porque no se esté cabeceando a esta hora ya, sino que ya después que usted llegue a su casa, usted prepare su alimento, se ponga cómodo, entonces usted pueda conectarse. Viernes 29, recuerde, a partir del otro viernes, 8 de la noche, tiempo de refrigerio, luz en la tiniebla. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer compartir en esta noche con cada uno de los que se han conectado. Amén. Bendiciones. Bendiciones.